Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de tu podcast, Historias que Sanan. Esta vez vamos a aunar en un tema que muchas veces puede llegar a ser incómodo, pero es importante decir que en este podcast la finalidad que tenemos o el objetivo es dar a conocer esas historias que te hacen reflexionar si estás pasando por un proceso similar. Y tenemos el día de hoy invitada a una persona que es muy importante y muy especial para todos nosotros. Esta personita ha pasado por un proceso que es llamado duelo. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por la invitación de estar en este podcast y para poderles hablar desde el corazón este proceso que me tocó vivir respecto al duelo. Para abrir el tema del duelo, yo viví un proceso antes del duelo, un proceso en el cual ahora ya lo veo de esa forma, que la vida me estuvo preparando, ¿no? Me estuvo preparando para cuando llegara este momento. El proceso que yo viví fue mi niño Mark, que él fue prematuro, y yo viví ese proceso con él en cuanto a tener como ese desprendimiento, ¿no?, de un hijo. El que él esté hospitalizado, el que él tenga medicamentos y verlo en un hospital fue muy difícil para mí. Teniendo dos pequeñitos en casa, en ese caso era mi hijo Javi y mi hija Emma. Entonces al vivir ese proceso, pues mi mente se centró en ese momento. Posteriormente, antes de que pasara lo de que ahorita les voy a compartir un poco acerca del momento que yo viví de duelo, yo tuve un sueño, ese sueño que a la vez siento tranquilidad, pero a la vez sentí miedo en el momento. Miedo, ¿por qué? Porque ese sueño me dijo, tu hijo no te va a llegar a Reyes. Que ese sueño se haya manifestado de esa forma, obviamente al instante para mí fue miedo, me lo callé y así estuve viviendo prácticamente antes de que pasara ese accidente 2 meses. Podríamos decir que es un sueño como premonitorio, que lo dicen, o sí, que como mamás sabemos muchas veces que van a suceder cosas y nos quedamos calladas, ¿no? Sí. Por miedo a que se haga realidad esa situación. Así es. Entonces ya no sabía si decirlo o no decirlo, o guardármelo y decir, pues va a pasar, es un sueño, es un simple sueño. Y así pasaron los días. Yo de mi hijo Javi, que fue el que falleció, él tenía 4 años y medio cuando falleció, me hice más protectora de él. Me empecé a enfocar, independientemente que ya tenía a mi otro hijo en casa, me empecé a enfocar aún más en él, porque ya lo hacía, pero lo empecé a hacer más enfocarme a él, a sus cuidados, y que si estaba dormido y que si esto y ese sueño, cuando me dice que no me iba a llegar a Reyes, eso fue como en fechas entre mayo y junio. Yo pues la fecha más cercana a Reyes, pues dije Reyes Magos, ¿no? Entonces me desperté con miedo. Desde ahí empezó el miedo en mí. Fue un 14 de agosto cuando nosotros pues regresábamos de un viaje familiar, donde desafortunadamente pues todos los que íbamos nos fuimos a ese barranco, un barranco entre 30 y 40 metros, el cual pues nada más de repente el cielo se empezó, unos kilómetros adelante se empezó a poner gris y empezó a serenar, exactamente nada más en esa área, porque atrás estaba el sol y adelante se veía. Entonces en esa área el carro, nada más yo veo que a mi esposo se le gira el volante y yo dije, pues nos vamos a ir al barranco y vamos a topar en algo ya. Pero el detalle fue de que dimos vueltas, a dar vueltas en ese accidente. Sale mi hijo, sale mi hija y tristemente pues quedaron abajo del carro. Mi hijo pues falleció de que se desnucó. Entonces en ese momento fue muy difícil para mí vivir esa situación, y ese es un entre pues de lo que yo quiero compartir respecto a mi experiencia que yo
he ido llevando en todo este proceso. Apenas es un año y ahorita les voy a compartir un poquito más de cómo ha sido, ¿verdad? Toda esa trayectoria, todo este caminar en el proceso del duelo por un hijo, porque el duelo por un hijo, yo gracias a Dios pues no he perdido a mis papás, todavía los tengo, pero sí me pongo en el lugar de perder a tu sangre, ¿verdad? Perder a un hijo que para mí, que ya lo viví, es un proceso algo complicado. Sí, fíjate, Anita, que hablando del proceso de duelo es algo que muchas veces creemos que es algo pasajero y que lo podemos digerir muy fácil, ¿no? Dicen que el dolor de la pérdida de un hijo no es comparable con una pérdida de otro familiar cercano. Hablando un poquito acerca de ese proceso, Anita, que has vivido a lo largo de todo este año, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza en ese momento que te dijeron que habías tenido esa pérdida de tu hijo? Fíjate que era una desesperación como principal, esa desesperación donde yo, no sé dónde saqué fuerzas, pero yo subí esos 30, 40 metros hasta el pie de carretera para pedir ayuda. El andar entre dormida o no sé cómo llamarlo, ida la palabra, buscando en shock, exactamente en shock, buscando a mi hijo a ver si no se había volado por algún lado, teniendo yo la fe y la esperanza de que mi hijo nada más iba a estar golpeado, porque Emma se escuchaba, Mark lo saqué bien, mi esposo salió bien, yo también, entonces tenía esa fe y esa esperanza de que mi hijo estuviera con vida. En ese momento yo me hinqué y le grité y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de que mi hijo estuviera bien, que ahora sí que regresara con toda mi familia a casa. El momento que llegan los paramédicos y empezaron a levantar entre la gente, que gracias a Dios hay mucha gente que sí se acopló a ayudarnos, hay gente que no, hay gente que la primera gente que se paró no me quiso ayudar. Entonces se levantó un señor dijo, hay que ayudarlos, o sea, un señor puso como quien dice la guía, ¿no? Levantaron el carro y sacaron a mi hija Emma. En ese entonces ella tenía 2 añitos. Y cuando sacan a mi hijo Javi, el paramédico me dijo, ya no tiene signos vitales. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, Ale, los primeros... Reanimación. Sí, Ale. Dice, no, es que no, o sea... Y yo le dije, es que ¿cómo de que no? Es que no le has hecho nada. Yo todavía le dije, es que no le has hecho nada, no lo he revisado, nada más le apretaste aquí, dices que no tiene. Entonces, pues yo tampoco no saber, o lo poquito que yo me enseñé en donde yo trabajaba, en ese momento se me bloqueó. Entonces, así quedó. Yo veo a mi hijo, me le acuesto a un lado y no podía llorar. Esa sensación de no poder llorar. Fíjate que es algo que ahorita estaba pensando, las emociones, Anita. ¿Qué emociones pasaron por tu cabeza en ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Ira, frustración, enojo, tristeza? ¿Qué emociones tuviste? Lo primero que sentí es la negación. No lo podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Porque yo dije, pero si te minqué, Dios, ¿por qué me haces esto? El shock, el ir en una ambulancia ya con mi hija y sentir que era un sueño lo que yo estaba viviendo, sentirme ida y decirle a los paramédicos, es que esto no podía estar pasando, no poder llorar, sentir coraje, sentir en esa parte, aparte de la culpa, también entre escondidita esa responsabilidad, que es algo que ha costado trabajo aceptar, porque lo primero en esos momentos es echar la culpa. Y ahora con el paso de los tiempos empiezas a ver esa parte de la responsabilidad. Pero tener la responsabilidad no quiere decir que fuiste descuidado, cosas así. Simplemente que es algo que es para tu tranquilidad también, decir, bueno, fui responsable, pues mis hijos no, hicimos una parada unos minutos antes porque querían ir al baño y ya no se les volvió a poner el cinturón, pero ya tenían medio camino, como quien dice 6 horas ellos con su cinturón.
Entonces, el sentir esas emociones que no las podía acomodar en el momento, no sabía si podía llorar, no sabía si quería gritar, no sabía Exacto. si quería desmayarme, no sentía dolor porque yo me abrí mi mano, me pusieron 15 puntos, no sentía el dolor en mi mano, sí, déjenme, no, es que no, te tenemos que coser. Dije, no, es que no siento nada. Cuando yo lloro fue cuando llego al hospital y pues lejos de mi estado, estábamos en otro estado y no tener a mi mamá, por ejemplo. Yo en ese momento pues me tuve que separar con mi esposo porque él se tuvo que quedar ahí donde fue el accidente. Yo me tuve que ir al hospital con mis otros hijos. Uh-huh. Y que me llega la doctora, muy amable, la verdad que se comportaron con nosotros, nos hicieron al instante estudios y todo eso, que me abraza y ahí fue cuando yo me desbordé. Necesitabas ese abrazo. Necesitaba ese abrazo para soltar y de ahí ya no paré, todo el tiempo estuve pues llorando, dormí porque yo creo que el cansancio de tanto llorar y del viaje o de la emoción, dormí. ¿Y qué crees que de ese proceso cuando tuvieron el accidente al momento en que llegaste al hospital, qué te resultó más difícil, Anita? ¿O qué te sorprendió respecto a ese proceso que viviste? Fíjate que estar en estaba y no estaba. O sea, estaba como esas veces que uno se siente sonámbulo. O sea, caminas por inercia, hablas por inercia, escuchas por inercia. Sí. Y ver a mis otros dos niños y decir, bueno, es que están bien, pero ¿qué pasó con mi otro hijo? O sea, ¿por qué a él? Porque empiezan las preguntas, ¿verdad? Empieza tu cabeza a trabajar, y es que ¿por qué a él? Y es que ¿por qué no a Sutano? Y no, o sea, exacto. Empieza tu cabeza a trabajar de otra forma, porque en ese momento está el dolor, está ese dolor de la pérdida de mi hijo en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego ahí al hospital y no tener comunicación, y yo tenía la esperanza de que mi hijo resucitara, pues vaya, que me dijeran, ¿sabes qué? No, hubo un error o algo así, como uh-huh. si fuera algo simple, ¿verdad? Y que me llamen y que me digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer todo el papeleo. En ese momento me bajó la sangre fría hasta los pies y a hacer llamadas y todo ese tipo de procesos que gracias a Dios mi papá desde aquí fue hasta donde fue el accidente y él junto con mi hermana hicieron todo el proceso. Ellos hicieron el proceso, el único proceso que yo hice fue ir a donde los tienen, a las personas cuando les hacen la necropsia. Uh-huh. Fui para allá y no lo vi. El doctor me dijo, no es necesario que lo vea, me dijo, porque él está en ese cuarto. Y regresar a esa situación en que me dicen, ¿sabes qué? Es que él falleció porque se desnucó. Yo dije, ¿cómo algo para mí, tan simple se puede decir así, pero tan grave para el cuerpo? Hizo que pasara esa situación, ¿verdad? Yo tenía esperanza de que él nada más se golpeara porque él nada más tenía una raspadita en su pie. Uh-huh. Era lo único, físicamente, pero interiormente tenía ese daño. Anita, y de todas esas emociones que sentiste, ¿cuál fue la más difícil de manejar? En el momento, uh-huh. Fue la ira. Esa fue la emoción más difícil que hasta a veces hasta el momento todavía me resulta difícil. De ahí se vino la culpa. No la culpa yo, la culpa hacia las otras personas, porque es el principal factor que yo estuve ahora sí que manejando, ¿verdad? Okay. Es que tú llevabas el volante, es que fue tu culpa, es que para qué íbamos, y es que yo no quería ir, pero a la vez sí, o sea, todo eso. Mi cabeza empezaba a trabajar y la ira fue la principal que, digo, hasta el momento me ha ganado. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron como yo
hubiera querido, ¿verdad? Entonces es cuando tengo entendido que a lo mejor el ego trabaja de que, a ver, perdiste un hijo, ¿cómo te vas a quedar como si nada hubiera pasado? Claro, claro. Fíjate que hablando de esa ira cuando sentimos al inicio de perder a un hijo, yo creo que es algo más bien llamado impotencia, ¿no? Bueno, yo así lo tuve que decir porque yo también tuve una pérdida. A lo mejor no fue tanto tiempo el que estuvo conmigo viviendo esa bebé, pero es la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Así es. De poder revivirlo, de poder tenerlo contigo a raíz de todas esas situaciones que pasan, ¿no? Que sabemos que son procesos naturales de vida, pero que muchas veces no entendemos, ¿no? Así y que es. se hace muy difícil y siempre tendemos como humanos a culpar a los demás, ¿no? Y de esos procesos, Anita, del dolor, de la culpabilidad, ¿cómo los has estado manejando? Mira, lo de la culpabilidad yo ya lo estoy manejando como ya una responsabilidad, ya no tanto como una culpa. Y aceptar que las cosas fueron como tenían que haber sido, eso me ha ayudado también a ir manejando la situación, el empezar a analizarme y decir qué enseñanza me ha dejado este suceso, ¿verdad? ¿Qué en mi vida me está aportando más que un dolor? ¿Qué enseñanza me está dejando de vida? Y día a día descubro una nueva enseñanza. Día a día, al inicio pues la cabeza está bloqueada, no quiere saber más que del dolor, más que de eso exactamente que los hubieras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo principal que uno pasa por la mente? Los hubieras. Y cuando te das cuenta que los hubieras no existen, entonces cuando ya te empiezas a tratar de enfocar en la realidad, es cuando empiezas a manejar, a lo mejor sí te da esa impotencia, pero empiezas ya como que, a ver, empiézate a centrar. Uh-huh. Esta es tu realidad, esto es lo que hoy estás viviendo. Y empezar a verlo por ese aprendizaje. A mí en lo personal, yo tenía mucha dependencia con mi hijo. Para todos lados íbamos juntos, independientemente si yo tenía los otros dos niños. Él era una conexión. Había una conexión, o sea, una conexión de que él era para todo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo en ese momento, pues, nos desprendimos. La enseñanza que me ha dejado es de que no nos debemos de aferrar a las cosas ni a las personas que llegan a nuestra vida por algo y que nos dejan una enseñanza bonita en nuestra vida. Uh-huh. Y que día a día sí es difícil a lo mejor analizarla porque nuestra cabeza a veces trabaja en contra. Pero si uno le empieza pues a trabajar, a darle la forma de cómo es esa estabilidad emocional, cómo te puedes recuperar, que uno dice, es que yo he visto muchos comentarios que dicen, es que, y yo lo llegué a decir, si mi hijo se llega a morir, yo me muero. Claro, lo que decimos como mamás, sí. Preferimos ahora sí que dar la vida a nosotros que en vez la de nuestros hijos, ¿no? Y yo en ese accidente yo dije, es que yo hubiera dado mi vida por la de mi hijo. Exacto. Pero yo tenía que aprender de esto. Y si yo, por ejemplo, hubiera dado la vida por mi hijo que fuera así, mi hijo se iba a quedar sin mí. Claro. Entonces era también ahora él un sufrir, yo le iba a dejar un sufrir también a él y aparte puede ser una enseñanza. Uh-huh. Pero más que nada esas cosas tenían que haber sido así. Yo tenía que aprender, o tengo todavía que aprender mucho de ese accidente, de ese tema de la pérdida de mi hijo, porque yo me sentía que a mí nunca me iba a pasar eso. Claro. Que a mí nunca me iba a pasar ese accidente, que más bien que yo nunca iba a perder un hijo, porque yo lo anhelé con toda mi vida. 7 años duré para poder tener a ese niño y fue un tesoro que yo cuidé siempre, desde el día 1 que yo me enteré que estaba embarazada de él hasta el último momento, ahora sí que de vida. Uh-huh. Fíjate, para preguntarte algo, tu proceso, ¿cuál sientes que fue la mayor intensidad en cuanto a emociones? ¿Cuál fue el punto que dijiste fue lo máximo que pude sentir de emoción? ¿En el momento en que te dijeron que había fallecido o en el momento en que ya te desprendiste de ese cuerpo y que tuvieron que darle sepultura? ¿O cuál fue tu mayor punto de intensidad de tu emoción? Mi mayor punto fue, o sea, la negación, o sea, no quería y empezó en mí la ansiedad.
Eso fue lo que siempre se empezó a desarrollar, y tiempo antes de que él falleciera yo tenía la ansiedad. El tener esa emoción para mí era lo injusto en ese momento. El estarlo pues viendo, o sea, no lo podía creer. No podía creer que mi hijo lo iba a tener que enterrar. Le tenía que dar esa sepultura, y que era algo bien difícil en ese momento porque no me lo esperaba. Y casi todo el tiempo tenía esa tranquilidad, porque probablemente mi cerebro no procesaba aún al 100% la pérdida. Entonces, pues cuando ya fuimos a lo que fue el panteón, estaba yo tranquila. Sí lloré, sí sentí tristeza, sí sentí feo, pero ahí viene después de la realidad. Platícanos un poquito de eso, ¿cómo afrontaste esa realidad? De que cuando llegabas a tu casa o querías salir a algún lado y él era el que te acompañaba siempre, ¿cómo lo afrontaste? Fíjate que llegar a casa y no escuchar su risa, no escuchar su voz, que todo el tiempo me decía mamá. El tener la esperanza de verlo entrar por esa puerta, de que fuera un sueño. Como fuera un sueño. Entonces yo decía, es que ahorita va a entrar, y te das cuenta que no. Sus cosas, verlas por la casa, y empezar a sentir esa frustración de esa realidad, tener ese vacío en casa y dentro de mí. Fue una sensación que hasta el momento la he experimentado. Ver su ropa y decir cómo ya estabas creciendo. Él iba a entrar al kinder, a 3 días de entrar al kinder. Me quedé con ese sueño truncado ahí de llevarlo al kinder. Me quedé con todas sus cositas de escuela, y me quedé con la ilusión de verlo crecer. Exacto. De ver ese proceso, ¿no? De que tanto anhelamos esos primeros pasos que dan, ¿verdad? Anita, ¿y cómo te ha ayudado o qué has hecho para adaptarte a esa nueva realidad? Principal, tuve que acudir pues a pedir la ayuda. Son situaciones que a veces uno dice que puede, pero, o sea, no. Uno tiene que tener el valor en los primeros días, pues que fui a constelaciones, que fui con tanatólogos, que fui con psicólogos. También ingresé a un grupo de autoayuda, que es con el que aún todavía estoy. Hacer talleres y empezar a tener esa ayuda de tratar de ver las cosas de diferente forma, empezarlas a sentir desde el corazón y no desde el dolor, que es una parte pues creo que es fundamental e importante para nuestra recuperación emocional, a nosotros las mamás que hemos perdido a un hijo, ¿eh? Entonces yo leí el otro día un texto, precisamente el día de ayer leí un texto que decía que compartía una hija, ¿no? Le decía, mamá, murió su hermanito, precisamente el hermanito murió a los 5 años y se llamaba Javier, como mi hijo. Decía, mamá, dice, ¿por qué yo cuando te veo feliz? Y ella le dice, hija, es que yo no quiero ser una mamá triste. Y al leer esas palabras donde dice que por más por la mamá, lo que yo entendí que se enferma, y la mamá en vez de estar asustada, ella estaba tranquila. Y le dice, mamá, ¿por qué estás pues tranquila? Le voy a preguntar a su hija y le dice, porque siento que se acerca el momento de más de por 40 años que no le di un abrazo a su hijo. Entonces, en sentir ese reencuentro con él, pero ella se mentalizó en no ser una mamá triste. Y ese es un concepto que me llegó porque yo tampoco quiero ser una mamá triste. Tengo 2 personas a mi cargo, que son mis otros 2 niños. Tengo mi pareja que
vamos saliendo poco a poco de este proceso porque él también está viviendo un duelo, mis hijos también lo vivieron. Claro. Y tener que estar fuerte yo y tener que hacer fuerte a mis hijos es un proceso ahora sí que doble, ¿no? Porque no nomás tengo que pensar en mí, hay unas personas que están a mi cargo y que tengo que impulsarlos también. He entendido en estos grupos pues de autoayuda, de ayuda que si yo estoy bien, mi alrededor está bien. Entonces, si hay altibajas, si hay emociones que de repente me atrapan y trato de tranquilizarlas, pero lo que he estado experimentando más es esa ansiedad. ¿Cómo estás o cómo crees tú que estás volviendo a escribir una nueva historia? Respecto a la pérdida de tu hijo, ¿cómo crees que estás volviendo a escribir una historia sin él? ¿Cómo estás redefiniendo tu vida? Mira, al inicio yo ya no quería. Yo decía, es que ya no hay motivos para seguir. Ya hasta ahí. Exacto. Se truncó, se dejó por un momento lo que fue nuestro negocio que tenemos, se paró un tiempo. Empezamos a tener esa, se puede decir, esa zona de confort nada más. Y de sentir que la vida ya no tenía sentido, ¿verdad? Porque sientes que el mundo se acabó. Exacto. Pero te empiezas a dar cuenta que la vida sigue y que tienes que aprender de cada hecho o cada suceso que nos ocurre en la vida, porque la vida es así, es incierta, pero también es bonita. El que tú tengas un logro, en que tú crezcas como persona y digas, órale, yo pensé que nunca iba a poder y estoy pudiendo, o sea, estoy saliendo adelante. Eso está motivante, pues. Fíjate que eso que dices que la vida ya no tiene sentido, yo creo que todos los que llegamos a tener un duelo o una pérdida, siempre nos pasa eso por la cabeza, ¿no? Sí. El hecho de decir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí si mi ser querido ya se fue? Uh-huh. Sea un esposo, sean hijos, sea lo que sea, ¿no? Siempre llega a suceder eso en la cabeza. Hablaste de grupos de autoayuda. ¿Cómo crees que te ha ayudado ese tipo de grupos o qué tipos de agrupaciones has buscado o qué es lo que te han brindado? ¿Cómo te has sentido? Sí, mira, el principal factor que yo sentí es esa comprensión que te brindan ese abrazo que necesitas en este proceso, ¿no? Del duelo. Uh-huh. El que te vayan guiando y te vayan dando ideas y herramientas para vivir ese proceso del duelo. El que empieces a ver la vida de diferente, el que empieces que la vida sí tiene sentido, el que empieces a ver que se puede salir adelante, que puedes crecer como persona, que si no tenías amor propio lo recuperas, que si no tenías autoestima la recuperas, tu trabajo, o sea, te ayudan ahora sí que a empujarte a la realidad, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el tener, y a veces los procesos pues todos duelen, sí. Te empiezas a experimentar, te empiezas a ver inclusivemente a lo mejor alguna heridita por ahí que anda y empiezas ahora sí que a escarbarle, ¿verdad? Uh-huh. A darle forma a tu vida, empiezas a hallarle sentido, porque yo es lo que a mí me pasó, empecé a recuperarme, empecé a conocerme y al empezar a conocerme me ha dado muchas como muchas salidas de este duelo, ¿no? De afrontar, ¿no? Afrontar el proceso, así es. Entonces estoy muy agradecida con esos grupos que son de cuarto y quinto paso, que no nomás es de drogadicción y de alcoholismo, sino en lo emocional, que la verdad en lo personal a mí me ha ayudado bastante y no me he despegado desde el día 1 que mi hijo falleció. A mi hijo pues lo sepultamos un viernes y ese día pues en un grupo había una cadena y desde ahí empecé. Eso. ¿Quién te invitó a esos grupos, Anita? Fíjate que los grupos me invitó mi papá. Ya mi papá tiene muchos años en los grupos. Yo anteriormente ya iba a un grupo en esos tiempos de la juventud, que andaba uno para allá y para acá, entonces fui
a un grupo, había un grupo de jóvenes en el cual yo pertenecía, todavía no me metía pues a la sala de los grandes, pero ya empezaba a tener ese conocimiento. Entonces yo pues me alejo de los grupos, voy y hago una experiencia, que es lo que ellos manejan para ahora sí que encontrarte, ¿verdad? Entonces a base de eso pues ya yo ya tengo una conciencia, porque la he tenido pero es una conciencia despierta. Dormida. Ajá. Sí. Y ahora ya es una conciencia despierta, entonces a través de eso pues empiezo a trabajar todos los factores que ahí me enseñaron, a identificar. Esas son como las herramientas, ¿no? Esas son las enseñan. herramientas, Ajá. Así es, que ellos ahí que me han enseñado pues, y día a día aprendo diferentes cosas y me llevo un mensaje nuevo. Y que, como te comentaba, o sea, he tenido recaídas emocionales, que he llegado por ansiedades, que me duele la mano, que de repente me duele mi cabeza, y voy a atención médica y me dice, es que usted no tiene nada, dice. Sí. Quiere hablar con trabajo social, necesita ayuda psicológica, pero todo eso a base porque yo ya les platico, ya no tengo tanto ese miedo de decir, es que ¿qué van a decir? Claro. Porque yo perdí a mi hijo y en su momento me sentí señalada, sentí que era la única que en el mundo que había perdido un hijo. Entonces, el encontrar más personas que también han vivido ese proceso y que tengan ese puente de comprensión, de que te compartan, porque yo al inicio eso hice, busqué gente que hubiera perdido a alguien, y de hecho cuando nosotros tuvimos el accidente, al poco tiempo otra señora, precisamente casi cerca de donde nosotros tuvimos el accidente, ella también perdió, pero a toda su familia. Entonces, proceso difícil, sí, ¿verdad? Entonces yo la contacto y empezamos a platicar y me dice, eres bendecida porque tú tienes todavía tu esposo, a tus 2 hijos, yo perdí a mis 3 hijos y a mi esposo. Entonces, en darte cuenta que en ese momento yo dije, me estoy ahogando en un vaso de agua, cuando ella tiene un dolor enorme, pues toda su familia. No menosprecio mi dolor, claro, ni tampoco el de más gente que ha hecho a lo mejor perdido a alguien, pero es un proceso que sé que sí se puede. Por algo Dios nos manda ese tipo de pruebas, ¿verdad? Sí. A final de cuentas, una pérdida pues es un proceso que no sabemos o no estamos preparados para afrontar, ¿no? Siempre el perder un hijo, un papá o algo es algo que nos ataladra, ¿no? O sea, como que dices, no puede ser posible. Hasta de uno mismo, cuando te dicen, tienes una enfermedad, ya dices, me voy a morir, ¿y qué va a pasar? Y el miedo te invade, ¿no? Sí. ¿Cómo has estado cuidando de ti, Anita? Tu persona, como mamá, como hija, como esposa. ¿Qué procesos has tenido que enfrentar? ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. O sea, desde el corazón te digo que no ha sido fácil, porque es una nueva adaptación de vida. Es volver, porque la vida como que se me reseteó. Claro. Es volver a confiar, a tener a dar ese amor. Y dices, ¿cómo voy a olvidarlo? No puedo olvidar eso. Es que es eso, o sea, que digo, o sea, ¿cómo voy a hacer como si nada si yo perdí a mi hijo? ¿Verdad? Pero ahí ya le estoy dando poder al dolor. En cambio, si yo digo, bueno, pues yo sé que él va a estar contento porque estoy bien con sus hermanos, porque los trato bonito, porque me la llevo bien con su papá, y que a lo mejor él no está aquí físicamente, pero en el corazón y espiritualmente sí. Entonces, el aprender eso ha sido un proceso sí difícil, porque de repente me enojo o me llega esa ira porque no está él. Claro. Porque veo a veces jugando a mis hijos y él no está ahí con él. Porque a veces vemos como injusto, ¿no? Sí. ¿Por qué fue? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Sí, entonces al inicio empezar a ver todo ese panorama como gris, como enemigos, como si todos somos enemigos en ese momento, y tú me haces y yo te hago. Entonces, claro. Yo digo que el proceso se ha hecho un poco difícil, pero a la vez no imposible, porque de hecho en esas juntas que yo he ido dicen, o sea, no es que no puedas, es que a veces no queremos, ¿verdad?
Entonces, si nosotros queremos salir adelante y si nosotros queremos seguir en la vida, porque sí estamos siguiendo en la vida, pero nosotros lo decidimos. Claro. ¿Cómo lo queremos vivir? Si tristes o feliz. Claro. ¿Verdad? Entonces, he tratado de hacer las cosas tranquilamente. Te comento, siempre he tenido problemas en cuanto a las emociones, pero ha disminuido un poco en mí algunos factores. Yo le doy gracias porque no he caído al 100% en una cama de hospital con oxígeno, no he caído a un psiquiátrico, no he caído a otros... Yo casi caigo. Y entonces el pasar ese proceso, en tener como esa tranquilidad, es lo que me ha ahora sí que fortalecido para salir adelante de este proceso. ¿Crees entonces que esos grupos, sería lo ideal que cualquier persona que perdiera algún ser querido llegara a pedir esa ayuda o que buscara ese tipo de ayudas? Sí, la verdad sí, porque hay mucha comprensión, no hay etiquetas, te respetas mucho el proceso que tú estés viviendo y sirve que nos hacemos más sí, empáticos. Más empáticos y yo pues a través de mi experiencia también puedo ayudar a alguien que esté pasando ese proceso, ¿verdad? Que si su mentalidad es de que se van a morir y desde que el día 1 o cosas así, que hay gente que por ejemplo no ha podido dormir desde el día 1. Yo he podido dormir todas las noches. He tenido esa tranquilidad de poder dormir esas noches y yo tenía miedo porque anteriormente, antes de que mi hijo falleciera, yo no podía dormir. Yo que 3 de la mañana tenía que estar en el hospital porque me sentía mal, porque por la ansiedad. Por la ansiedad. Todos los días me iba y era bien desgastante tanto para mí como para mi pareja y mis hijos, ¿sabes? Entonces es cuando te digo que el cuerpo y la vida te va preparando para muchas cosas. Esas señales, ¿verdad? Que a veces hacemos caso omiso o que decimos, no, pues es algo que es físico, no sé, ¿no? Sí, uno los ignora, dice, pues me tomo algo y se me pasa. Pero en realidad no, o sea, es una sensación que está ahí, latente. Una emoción que tienes ahí atorada que no sabes cómo decirla o cómo expresarla por miedo a lo mejor a que te juzguen o casi siempre hacemos el qué dirán. Sí. Entonces yo esas emociones aún todavía las he traído, ya no en el mismo nivel, pero ha disminuido y yo sé que todo es un proceso, todo va poco a poco, todo lo tenemos que tomar con calma. Claro. Anita, y hablando de los recuerdos, ¿te fue fácil afrontar esos recuerdos que están en fotografías, en videos, en esas cosas que tu hijo dejó en su ropa, en que a lo mejor alguno de tus niños te lo mencione diario? ¿Cómo ha sido ese proceso, Anita? Es el más difícil que me ha tocado vivir. El que vea, yo duré como 6 meses para poder ver su ropa de su cajón. Tener ese valor y yo decía, es que no puedo. Y me dijeron, no es que no puedas, es que no quieres. Claro, la negación vuelve, claro, ¿no? Que no quería, claro que no quería, pero yo lo quería tapar con eso, que no puedo. Entonces, el ver su ropita y abrazarla y decir cómo ya estabas creciendo, por qué la vida fue así injusta y de repente te empiezan a llegar la negación otra vez. Claro. Hace exactamente casi 1 año yo no podía ver ni una foto de mi hijo. Tengo si acaso 1 mes que pude ver unas fotos de él. Y aún así me sigo conteniendo en ver videos porque tengo miedo. Tengo miedo porque me adelanto en qué voy a sentir. No dejo que solo hable mi emoción. Entonces me muero por ver videos de él. Tengo muchas ganas de ver cómo era bien feliz, bien contento, bien amoroso, cómo era con sus hermanos, cómo era. Y de repente así como que me empiezo a imaginar su voz y así el estómago se me hacen maripositas, o sea.
pero entre esas maripositas todavía está esa herida. Claro. Entonces en afrontar eso es lo más complicado que se me ha hecho. Ya no, de aquella vez que vi esas fotos y encontré muchas cosas en esas fotos, muchos mensajes, no nomás en el rostro, o sea, empezar a ver, ahora sí que a explorar con tranquilidad esas fotos, nomás, es una foto. Sí, exacto. Le empiezas a dar sentido a ese recuerdo, que ese significado de que es un recuerdo de una foto. Y he querido ver esos videos, he querido tener el valor de hacer ese tipo de cosas. Y de repente mi hija se levanta y me dice que sueña con él y que le da regalos, y unos regalos que dices, o sea, qué bonito. No puede ser cierto. Sí, está bonito, pero no, o sea, dije, mi hija tiene 3 añitos y que ella me ha dicho, mamá, en cuanto se levantó, cuando íbamos a su escuelita, me dijo, mamá, mi Javi me regaló unas alas. Entonces en ese instante yo sentí, miedo, porque unas alas. Entonces, en darme cuenta que ella las empieza a ver bonitas, en que él le dijo que con esas alas puede volar. Entonces yo lo empecé a ver como exactamente como una liberación. Exacto. Como que sigue adelante, todo está bien. Y que ella tenga esa visión, o no sé cómo decirlo, y que me lo comparte y que tenga esa confianza en mí de decirme, mamá, esto pasó y están muy bonitas. Le dije, cuídalas mucho, le dije. Dice, claro. Sí, mamá, me dice. Entonces, inclusive hasta cuando hay videos que a él le gustaban, para mí son señales. Cualquier cosa que hacía mi hijo o que de repente me lo dice la niña, para mí son señales de que él está ahí. Exacto. Hace comentarios que pues ella estaba chiquita, que no puede tener un recuerdo vívido o lúcido, ¿no? Así de eso. Es. O hay veces que ellos pues todavía no estaban y ella los hace los comentarios. Entonces, inclusive hasta videos de internet que, mamá, es que queremos ver. Y el otro día precisamente me dijo, mamá, dice, estábamos viendo videos Javi y yo. Entonces, a la vez digo, me da miedo, pero siento tranquilidad porque, no sé, como si él estuviera cuidando, protegiendo, y que él está. No lo podemos ver porque estamos en otros planos terrenal, sí, y dimensiones, en otras dimensiones, ¿no? Que hablan. Entonces, ese proceso, el empezar a recordar todos esos momentos bonitos, porque en la realidad todos fueron momentos bonitos. No porque ella no esté, pero desde el día 1 que te comentaba que yo supe que estaba embarazada de él, todo, la sesión de fotos, de mi embarazo, su baby shower, sus cumpleaños, su último cumpleaños que lo disfrutó mucho, nunca se dejaba él tomar fotos. Ese día se dejó tomar muchas fotos, y el empezar a dar esos pasos, te das cuenta que es parte de tu liberación y de tu sanación. Claro. Para el proceso, y no tenerlo ahí encapsulado, sino que también compartirlo y dejar que fluya todo eso. Anita, ¿y crees en Dios? Ahorita sí. Platícame cómo fue ese proceso con Dios. Fíjate que yo estaba muy enojada con Dios. Para mí en ese momento, cuando yo me hinqué y le grité a la intemperie de mi hijo, para mí la fe cayó. Para mí decía, es que no existe un Dios. Si existiera, ¿por qué me quitó algo que Él me dio? Exacto. Entonces la fe empezó, tengo un poquito que la volví a recuperar, pero para mí cayó por completo la fe. Para mí decía, es que... ¿Lo culpaste? Sí, lo culpé. Para mí lo primero que uno hace fueron culpas. Tanto a personas que tenía a mi lado como que tengo a mi lado, tanto a Dios. Él fue el principal factor para mí, el de culpa. Es que Dios, ¿por qué? Es que tengo ese resentimiento contigo porque me quitaste a mi hijo, porque tú sabías cuánto lo esperaba, cuánto lo anhelaba, y ¿por qué me haces esto? Exacto. Tener ese rencor y no querer saber nada de Dios.
encapsularme en mi dolor y no querer saber nada de la religión. Sí. Y decirle, no me escuchaste cuando yo te pedí. Uh-huh. Entonces, a base del tiempo, mi fe se empezó a revivir. Es un proceso, poco a poco, aún no estaba, aún sí, y ese estira y afloja de la fe, ¿verdad? El darme cuenta que si le dejo mi vida a cargo de Dios, todo va a fluir bien. Claro. Y que Él tiene un plan para mí, que es lo que te comentaba, que yo ya empiezo a experimentar a base de esa ayuda, ya empiezo a decir que no me quiso hacer un daño, porque yo siento que no es un daño, simplemente lo veo como que era un tiempo de vida que Él tenía que estar aquí, y como la ley de la vida, ¿verdad? Nosotros estamos a lo mejor acostumbrados a que nacemos, crecemos, nos casamos, nos hacemos viejitos y nos morimos. Exacto. Creemos que la vejez es la única puerta a la muerte, ¿no? Así es. Entonces, por eso, como la vida es tan incierta, llega ese momento en que a la edad de 4 años falta mucho por recorrer y fallece mi hijo. Es cuando dices, o sea, ¿qué está pasando? Sí. Pero tenemos ese concepto de la vida, que es así todo un proceso, así como algo lineal. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, el duelo tampoco no es nada lineal, no. ¿Verdad? Y ahorita estoy como en esa aceptación, pero también esa negociación. Ah, exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Esa negociación de decir, bueno, ya pasó este proceso, ya me tocó vivirlo, solamente te pido que me permitas ver crecer a mis otros 2 niños, que me des esa tranquilidad. Que no me des otra prueba. Que no me des esta otra prueba, pero también tengo que poner de mi parte en captar ese mensaje que Él me ha dado a través de eso. Claro. El verlos crecer, en que tenga yo también mi estabilidad emocional, es algo que le he pedido. Yo estoy en esa etapa de la negociación con Él. Okay. Tú hazme esto, pero yo también le voy a echar ganas con lo demás, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que yo he estado fortaleciendo, lo que es la fe y mi credibilidad hacia Dios. Anita, ¿y esa forma en cómo honras a tu ser querido, a tu hijo en este momento, cómo ha sido? ¿Qué has hecho ahora sí que para recordarlo de una manera diferente al dolor? Fíjate que me ha querido llegar el dolor. Uh-huh. Y lo que yo hago es dar gracias. Le digo, hijo, gracias por haberme elegido como tu mamá, por haberme dejado esta enseñanza durante estos 4 años y medio y por haber formado parte de mi vida. Claro. Es algo que has dejado huella para siempre y que nunca te voy a olvidar. Tenerle su altarcito con su velita y verlo ahí en una hora, una foto. Uh-huh. Sí es difícil, sí es complicado, pero es parte de esa aceptación. Cuando uno empieza a agradecer tanto por lo bueno como por lo malo, exacto, empiezas a tener tranquilidad, porque ya no estás viendo las cosas desde un castigo, como quieran llamarlo a veces, ¿verdad? Porque uh-huh, no es un castigo. Entonces el yo empezar a trabajar de esa forma me quiere llegar así como que, y a ver, tranquilízate, agradece. Y también le agradezco a Dios. Claro. Porque, como te comentaba, yo duré 7 años para poder tener un hijo, y Dios me dijo, ándale pues, ahí va el primero, pero hay pruebas. Claro. Entonces, esas pruebas tienen un porqué y un para qué. He aprendido eso de el porqué y el para qué. Empiezo ya, ahora después de un año, empezar a ver todo eso. Y me felicito porque a un año me siento en un nivel avanzado. Yo les quiero compartir a las personas que también han pasado un duelo, que se arrimen a un grupo de autoayuda de 4º y 5º. Hay gente que también hay procesos similares, y si no tienen ese puente de comprensión contigo, te empiezan a dar esa guía y dirección junto con Dios para salir adelante, para que uno no se estanque en que la vida ya no tiene sentido. Exacto. Entonces, el vivir ese proceso
me ha llevado a tener esa fortaleza y sobre todo estar bien con los que me rodean. Yo creo que cualquier tipo, ¿no?, de grupo de autoayuda, sea de cuarto y quinto, sea un psicólogo, un terapeuta, una constelación también. Exacto, constelaciones, cualquier método es obviamente algo que te va a impulsar, ¿no?, a pasar ese duelo, ese proceso tan doloroso que es la pérdida de un ser querido. Pues fíjate que es bien bonito a veces hablar de estos temas, aunque son dolorosos, pero hay gente detrás de esa puerta en la que nosotros vivimos que a lo mejor tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de hablar, de decir, tengo ira, tengo enojo, odio a mi pareja porque él fue el culpable, o esas situaciones. ¿Qué consejo le darías a esas personas que todavía están en ese proceso de ira, de enojo, que no han buscado una ayuda? ¿Qué consejo les darías? Lo principal que yo les recomiendo es que busquen un grupo o algo que les pueda ayudar, porque el estarlo hablando te ayuda a ir sanando esa herida. El que ellas y pues yo también que viví este proceso, no soltarme de la oración, que a veces como va a decir, pues que no creo en Dios porque yo me pasó esto y cómo voy a creer en alguien que no veo, que para mí no existe y que me castigó. Uh-huh. Entonces el que se empiezan a fortalecer en eso, en la espiritualidad y en la emoción física y todo ese tipo de cosas, yo les recomiendo que busquen esa ayuda, que empiecen a hablar, que empiecen a encontrar, así como yo lo hice al inicio, que no había venido a un grupo, a buscar gente que tenía algo similar a lo mío, de un duelo, y que empezáramos a compartir esas ideas, uh-huh. que cómo está viviendo su proceso esa persona, cómo lo estoy viviendo yo, y así irnos dando esas palabras de no tanto de aliento, sino de esperanza, esas palabras de motivación para salir adelante. Yo les digo que es posible, ir avanzando, no es de una magia de la noche a la mañana, es todo un proceso poco a poco, pero cuando ellas hacen la decisión de buscar esa ayuda, todo se va a ir acomodando bien, de que tenemos todos la idea de y que así sea a base de la fe, que algún día nos vamos a volver a encontrar con ese ser querido y mantener eso. A lo personal a mí me hace como, no, es que le tengo que echar ganas, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que echarle ganas porque sé que algún día nos vamos a reencontrar. Uh-huh. Simplemente yo quiero estar haciendo las cosas bien aquí, para cuando me encuentre con esa persona o ese ser querido, me diga, ¿cómo lo hiciste mientras yo no estaba? Sí. Entonces decirle, pues lo hice bien, no me puse triste, o sí me puse triste, pero le eché ganas, o sea, toda esa es motivación, ¿verdad? ¿Qué has aprendido de ti, Anita, en todo este proceso? Del valor de la vida, de las gentes que todavía tienes a tu lado. ¿Qué has aprendido de todo esto? Fíjate que lo principal es el valor hacia las personas. El ver a mi hija y que ella quedó en la misma situación que su hermano, abajo del carro. Uh-huh. El ver el proceso de mi hijo Mark, que fue prematuro, 3 meses hospitalizado, que me ha enseñado el valor de la vida. A pesar de eso, me ha enseñado el valor de la vida, y al inicio yo me cegué, yo no lo quise ver. La resiliencia, ¿no? Sí. Entonces yo no lo quise ver, yo me encapsulé en que mi hijo falleció y eso va a ser para siempre. El decir, no me importa quién esté o quién porque ya no está mi hijo, lo demás no me interesa, si hay trabajo, si hay comida, no. Pero me he descubierto en que soy una mujer fuerte, soy una mujer que puedo salir adelante, y sobre todo que tengo que amar lo que ahora tengo, porque he entendido que es prestado. Exacto. Todo lo que tenemos aquí es prestado, y a veces digo, ¿cómo me ha durado más algo material
que la vida de mi hijo, porque tengo unas cosas que el otro día precisamente estaba viendo que ya tienen mucho tiempo. Como a veces te dura una ropa años, como te dura algo material, pero es algo que no tiene vida. Y el que mi hijo ya no esté físicamente ha sido un proceso tanto para mí, para mi esposo y para mis hijos, pues difícil, ¿verdad? A veces mi hija quiere tocar esos temas, tiene 3 años y quiere tocar esos temas y no ¿Cómo quiero, le contesto? ¿cómo los quiero esquivar? Pero los afronto. Claro. Porque es parte de mi proceso y de mi recuperación. A ver, ¿dónde está esa tolerancia? ¿Dónde está esa aceptación? ¿Dónde está todo ese proceso que te ha tocado vivir? Entonces, en tener que hablarle con tranquilidad y decirle, mira, es que esto, tu hermanito, porque ella desde el día 1 ya dijo, mamá, mi Javi está en el cielo. Sin yo haberle dicho absolutamente nada. Entonces, le doy gracias a Dios también que le ha dado esa madurez a ella, porque hay veces niños que te preguntan, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y ella no. Entonces eso es también como una tranquilidad para mí, que no tenga ahora sí, al contrario me dice cosas que me sorprenden, pero que me está ayudando a que te da esa tranquilidad de saber que tu bebé o Javi está bien, ¿no? Sí, no, y luego lo he soñado, he tenido maravillosos recuerdos, sueños, de soñarlo, de que lo veo bien contento, de que lo abrazo y lo siento, o sea, es algo tan real, pero ahí viene cuando despiertas. Sí. Que dices, a ver, no me quiero seguir quedando dormida. Quiero continuar el sueño. Sí, entonces empezar de estar dormida a empezar el día, en tener que adaptarte a esa realidad, pues en que no está. En que no te vas a levantar para llevarlo a la escuela, que no lo vas a ver ahí acostado, claro. O sea, todas esas cosas han pasado por mi mente y es cuando yo le quiero dar ese poder y es cuando me empieza a querer dar esa ansiedad. O sea, es lo que me ahora sí que mentalizado, pero también me he explorado yo misma, o sea, ya me empiezo a conocer. ¿Verdad? Antes me daba como la ansiedad y me sentaba y me quedaba, ¿no? Pues, y le dabas poder. Le daba eso, poder. ¿no? Entonces ahora no me levanto y lavo trastes o lo que tenga que hacer, algún pendiente. O me meto a bañar, pero trato de calmar esa emoción, porque la verdad no quiero caer en un hospital. Claro. No quiero caer en un psiquiátrico, ni tomar medicamento psiquiátrico, porque yo digo, si tengo esta prueba en mi vida, es por algo y para algo y tengo que echarle ganas y tengo que poder. Siento que esta ayuda que yo he tenido del grupo autoayuda es una parte importante de mi vida. Y que si tengo que estar todos los días, los voy a estar, y si tengo que irme a algún lugar donde pueda aprender más cosas, lo voy a hacer, porque yo me empiezo a conocer qué tanto necesito para poder salir adelante. Yo soy una persona muy emocional. Entonces, ¿Cómo crees tú, Anita, que puedes ayudar a alguien en ese proceso? En principal, compartirle mi experiencia, pero también escucharles. Que empiecen a hablar desde el corazón lo que ellos están sintiendo. Y sobre todo que tengan esa confianza de buscar la ayuda, de ver que la vida tiene sentido. De dejarse sentir, ¿no? También las emociones Sí. que pasan por su cabeza, Sí. que no las repriman, ¿no? Sí, no fugarlas, sino sentirlas, aunque sea un dolor de cabeza, aunque sea una ansiedad, permitirla, que a lo mejor es una forma de expulsar. Si a lo mejor no lo has hablado, es una forma de expulsar, pero para mí lo que me ha funcionado mucho es compartirlo, es hablarlo. El hablar, porque por ejemplo todo lo que yo te he estado platicando, los primeros días, desde que empezaba hasta que terminaba, era llorar y llorar y llorar y llorar. Sí. Y ahora lo puedo compartir con tranquilidad. Sí siento esa emoción, sí siento esa tristeza, pero el poder ya hablarlo me ha ayudado mucho.
Entonces, esa es una clave, ¿verdad? Compartirlo, a lo mejor que le digan, ¿sabes qué? Si no buscan algún programa de ayuda, ¿sabes qué? A alguien no me comenten nada más escúchame. Con que tú lo empieces a expulsar o escribir, que también es algo que yo hice, que he hecho, escribir, me ha ayudado a ir sanando heridas pues pasadas también, porque no nomás es lo actual, hay cosas atrás en nuestra vida que han, por ejemplo, se han activado esas heridas y esas emociones. Entonces es lo que yo he aprendido en este proceso. Y por ejemplo del duelo de mi hijo, pues hay muchas enseñanzas en las cuales pues agradezco. Ahora lo trato de ver ya con más gratitud que con odio y ese resentimiento. Sí, el resentimiento en lo personal ha disminuido hacia las personas que iban en ese lugar, porque hice comentarios que en su momento dañaron a la gente, porque yo estaba encerrada en ese dolor, ¿verdad? En ese duelo. Pero empezar a explorarte está bonito empezar a conocerte. Claro. Hablando de este duelo, Anita, ¿crees que ya cerraste ese duelo o todavía estás en el proceso? Todavía estoy en el proceso. Todavía estoy en ese proceso. Hay muchas altibajas en mi vida, más que nada emocionales. De repente me quiere llegar esa negación otra vez y de repente digo, no, es que ya pasó. Pero no, es que si hubiera yo hecho esto, si hubiera hecho esto otro, entonces aún no. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. No me justifico del tiempo ni nada, pero necesito todavía trabajar mucho. Exacto. Porque, como te comento, yo tuve una cercanía muy, muy fuerte con mi hijo, entonces el desprendimiento es lo que más trabajo me ha costado, porque ya no tengo esas palabras bonitas que él me decía, ya no tengo esa atención que él me hacía sentir importante. Claro. Entonces, el que eso se haya terminado y empezar la vida sin eso ha sido una adaptación pues algo complicada para mí. Claro. No imposible, pero sí es un proceso que aún no he cerrado la parte del duelo. Está mal hablar del futuro, pero ¿cómo ves tu futuro? Mira, mi futuro actualmente, lo principal, como te comentaba, la negociación, ¿verdad? Ahorita mi enfoque es la salud para mis hijos, que ellos estén bien, que vayan a la escuela, que crezcan, tener esa otra vez esa sonrisa, porque la empiezo a recuperar poco a poco, porque antes cualquier cosa me enojaba, cualquier cosa me frustraba, me caía mal que me hablaran, y empezar a recuperar esa sonrisa, el empezar otra vez a peinarme, maquillarme, a cambiarme, porque a mi hijo no lo hago tanto por mi hijo, lo hago por mí, pero para sentirme bien yo también, ¿verdad? No, ahora de por sí triste por dentro y también por fuera, pues entonces empezar, eso quiere decir para mí que estoy sanando, ¿verdad? Porque en ese grupo me han dicho, o sea, empiezas a sanar de adentro hacia afuera, entonces si yo ya estoy sanando hacia afuera, creo que ya voy avanzada. Y en el futuro me veo con mi familia, con esos seres que aún Dios me tiene en ese prestados, en ese plano terrenal, que me lo sigue prestando y que lo negocio con él, que me lo siga prestando, mi patrimonio, mi hogar, mi negocio, y sobre todo en un nivel espiritual fortalecido, que es lo que he aprendido. Entonces el tener esa fortaleza espiritual, a veces siento que es una base importante, porque es el interior, es la emoción, es el alma, es todas esas emociones que como humanos tenemos que sentir, ¿verdad? Pero no permitir
engancharnos en todo eso. Encontrar esa madurez, ¿no? Esa madurez de emociones, de sentimientos, de esas cosas que muchas veces se nos hace difícil, ¿no? Manejarlas. Sí. Pues muchísimas gracias, Anita, por habernos compartido. ¿Algo más que quieras agregarles? No sé, alguna invitación o algo que tú quieras decirles desde el fondo de tu corazón, Anita. Primero que nada, gracias por escuchar este episodio de podcast. Es un podcast que pues les hablamos en lo personal y parte de Paulina, desde el corazón, que les compartimos nuestra experiencia, nuestras emociones, y que todo es posible, que podemos salir adelante de estas situaciones de duelo, que en su momento nos podemos enganchar a la negación y a muchos factores emocionales que nos puedan atrapar, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, podemos salir adelante, y que no duden en buscar esa ayuda, que es importante para nuestro crecimiento emocional y espiritual. Es lo que yo les puedo ahora sí que compartir en este podcast. Sí, es de gran importancia decir, ¿no? No quedarse callados, no quedarse esperando que del cielo nos caiga todo, ¿no? Como dicen por ahí. Es buscar esa ayuda a través de esos medios que Dios nos pone, porque también Él nos pone esas situaciones, ¿no? Encontrar un psicólogo, un terapeuta, estos grupos de autoayuda de cuarto y quinto paso, en el cual encontramos ese crecimiento emocional y ese llenar esos vacíos espirituales que tenemos, ¿verdad? Pues te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de venir a platicarnos un poquito tu historia, que por ser dolorosa no le resta ni le quita la importancia que tiene, ¿no? Y pues ahora sí que es importante también transmitir, ¿no?, el dolor en ciertas situaciones, para que la gente vea que no está sola, que tenemos esa ayuda y que tenemos ese puente de comprensión, y que en algún momento todos pasamos por ese duelo, por ¿verdad? Esa situación, así es, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos están viendo, y pues es todo por el día de hoy en el podcast. Gracias. Y recuerda, si tú tienes algún caso similar, si conoces a alguien o cualquier situación que tú nos quieras compartir, no dudes en contactarnos, y este foro va a estar abierto para ti. Historias que sanan, todo lo que nos quieras compartir, te vamos a escuchar.